Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Magnum Mephisto, nos encontramos en un nuevo video y el día de la fecha les quiero mostrar un hilo que me encontré en Twitter y que me llamó muchísimo, realmente muchísimo la atención. Es muy interesante lo que muestra este hilo. Es sobre un posible caso de reencarnación. Todavía no se ha logrado saber si es verdadero o si es falso, pero es interesante la historia que se cuenta más allá de si es real o es algo que inventó la autora del tweet. El tweet lo deja una usuaria que se llama Moni y dice: en mi familia está sucediendo un extraño caso y como mis amigos cercanos son incrédulos, quiero hablarlo con ustedes. Tengo una prima de 6 años que asegura ser mi tatarabuela. Antes de que esto sucediera no creía en la reencarnación. Ella dice: es clave aclarar esto. Mi tía tiene 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 6 años. La niña es la que asegura ser mi tatarabuela. Todo empezó el año pasado en una reunión familiar. Estaban presentes todos los integrantes de mi familia sin excepción. Al llegar mi tía con su esposo y sus 2 hijos, empezaron a saludar a todos los que estábamos reunidos. Cuando mi prima se acerca a mi abuela, empieza a llorar y le dice: la última vez que te vi tenías 1 mes de vida. Nunca pensé verte de nuevo. Todos nos quedamos asombrados, pero decidimos pensar que eran juegos de niños. Al pasar los días, ella seguía diciendo cosas sin sentido y a hablar en el idioma natal de mi tatarabuela, el alemán. Ese suceso empezó a alarmarnos mucho más a todos, pero mi tía, la explicación que dio fue que en su jardín enseñan alemán. Bueno, punto aparte, está redactado medio con los codos, entonces perdón si en algún momento leo raro o hay una frase que no se entiende, está redactado medio mal todo. Pero bueno, la chica sigue diciendo: pero what the fuck, en su jardín apenas enseñaban palabras básicas, son niños de 6 años. Al pasar una semana mi tía le pidió el favor a mi mamá de ir a recoger a mi prima a su escuela. Convencí a mi mamá de preguntar por su comportamiento en el aula y con sus compañeros, la maestra nos dijo que le impresiona la manera en la que habla alemán. Dice cosas que nunca le han enseñado y cuenta sucesos que pasaron hace siglos atrás, pero que no se explican cómo es tan brillante cuando no le va bien en la lectura ni escritura. Mi familia está casi segura que mi tatarabuela no sabía leer ni escribir, pero no hay nadie que lo confirme, ni lo desmienta, porque ya todos los familiares contemporáneos con ella están muertos. La más cercana es mi abuelo, pero no la recuerda. Mi tatarabuela murió cuando mi abuela nada más tenía 1 mes de vida. Hasta ahora es interesante, medio raro lo de ir a preguntar a la maestra y que la maestra brinde tantos datos. Ese dato a mí me hace un poco de ruido. No lo siento muy real, eso de que hayan ido a la escuela y que la maestra les haya dicho: no, sí habla muy bien, pero no escribe tanto, y se lo haya dicho a una extraña, porque no se lo está diciendo a la madre, sino que se lo está diciendo como a la que vendría a ser la madre de la narradora, que es la tía, digamos, de la nena. Es medio extraño, medio raro ese dato, pero bueno, vamos a seguir leyendo a ver cómo continúa esta historia. Al pasar los días, todo se tornaba más extraño. La semana pasada, mi prima de 21 años y yo estábamos cuidándolos a ella y a su hermano mientras mis tíos trabajan. Ese día mi primo se enfermó, tenía una fiebre muy alta y le habíamos dado unos antibióticos, pero no se mejoró. Desesperadas, empezamos a buscar en internet, pero como no funcionaba, sin darnos cuenta, mi prima bajó y trajo un remedio casero. ¿Cómo una niña de 6 años sabe hacer eso? Tampoco supimos qué implementos utilizó, estábamos muy en shock para preguntarle. Ahí fue cuando mi prima y yo decidimos hacerle preguntas. La primera fue: ¿cuál es tu verdadero nombre? Dijo el nombre completo de mi tatarabuela, el cual no revelaré por acá. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes? Sí, es argentina la narradora, me parece. Creo que es argentina la narradora. Por cómo escribía hasta ahora, pensé que era argentina. Perdón si no lo es y es error mío, pero tienes. En Argentina no decimos tienes. En Argentina decimos tenés. Nos dijo que tiene 210 años. What the fuck. Le pregunté si tenía 210 años, cómo hizo para estar viva en un cuerpo tan pequeño. Y me respondió que ni siquiera ella sabía cómo había llegado hasta acá. Mi prima le preguntó: cuéntanos algo que nadie sepa. ¿Por qué le están hablando de tú? Nos dijo: mi esposo, su tatarabuelo, era militar y no murió de un infarto. La realidad fue que lo secuestraron por venganza. Contamos esa historia a la familia para no preocupar a nadie, pero nunca apareció. Recordamos que una vez que estábamos en la casa de mi abuela y ella nos dijo que su bisabuelo era militar, quedamos en shock.
Cuando mi tía pasó a buscarnos, le contamos todo y la convencimos de llevarla a un psicólogo especialista en estos casos. Está bueno que recurran a un psicólogo o una persona de ciencia y que no recurran a una pseudociencia, no sé, alguien que le diga, sí, estuve leyendo la carta natal y antes fue la mamá de Hitler porque era alemana. No, es interesante que, bueno, que por lo menos, o sea, tengan el sentido común de decir, vamos a consultarle a un psicólogo, a alguien que sepa sobre estos casos. El primer día de la terapia, mi tatarabuela le contó que sus padres eran alemanes, pero por cosas de la vida se vinieron a mi país, que tampoco diré cuál es. Ahí va. No dijo que era Argentina. Eso fue error mío. Yo pensé que era Argentina. Que desde muy pequeño ellos le enseñaron alemán, pero también creció hablando español. Que desde muy pequeña sufría dolores de rodilla y que en esta vida también le dolía cuando corría. Que las ciudades y las casas han cambiado mucho desde su época. Describió cómo vivían la vida pasada. Mi primo, su hermano, nos contó que su hermana actuaba demasiado extraña. Siempre le leía cuentos para que duerma, le cantaba canciones infantiles en alemán y le daba nombres extraños, pero que investigando cada uno de los nombres que dio, para nuestra sorpresa fueron personas importantes en Alemania en esa época. Ni siquiera dice, por ejemplo, no sé, el Mariscal von Bismarck, ni siquiera tira ese nombre así en el aire. Ahí es donde me empieza a hacer ruido, porque yo calculo que hubiera tirado un ejemplo. Y que daba nombres extraños como von Bismarck no sé qué, y al googlearlo descubrimos que era un mariscal, bla bla bla. Ni siquiera está tirando el dato ese. Vamos a darle el beneficio de la duda de que lo vio en pos de la narración, pero bueno. La explicación que le encontramos es que su mamá le contaba mucho sobre estas personas. También dijo que cuando estaba embarazada iba a tener gemelas, y ambas murieron. Luego se embarazó de nuevo, es decir, de mi bisabuela. Nos explicó que le hizo una muñeca tejida, rubia con ojos verdes y vestido rosado. Mi abuela se impactó porque sí sabía que su mamá había perdido 2 hermanas y la muñeca que describió aún la tiene mi abuela en su casa. Hoy nos preguntó por el nombre de un señor y nos dijo que quería verlo para pedirle perdón. Al decirle que lo más probable es que ya esté muerto, se puso demasiado triste y al llorar nos dijo que es demasiado extraño ser la menor en la familia cuando tiene 210 años. Que se considerará viajera en el tiempo. Desde ahí empecé a creer en las reencarnaciones. Algo que no añadí. En la terapia le preguntaron qué recuerda del tiempo después de su muerte y antes de entrar a esta vida respondió que no recuerda nada. Es como si murieras y el otro día naces, pero te das cuenta que al día de hoy han pasado 210 años desde tu primer nacimiento. Es interesante el caso, ahí termina la historia. No es la primera vez que sucede y siempre sucede con niños. Yo he leído también el caso que sucedió en India, si mal no recuerdo, de un niño que recordaba que él había sido un comerciante, que había vivido en tal ciudad, que había tenido esta familia, y que cuando la familia de este niño fue a buscar a la familia esta que él nombraba, la encontró y que dijeron, bueno, que el padre de familia había sido un comerciante, que había muerto en un tiroteo, en un asalto, si mal no recuerdo, y que, bueno, él cuando llegó abrazó a toda su familia y todo esto. Toda la conciencia que había tenido este hombre se había pasado al de este niño. Lo mismo que sucede en este caso que estábamos leyendo en Twitter, que según parece esta niña pequeña tiene la conciencia de una tatarabuela suya, de una mujer que vivió hace 200 años. Recuerda datos de cosas de Alemania, de personajes de Alemania, logra hablar alemán de manera fluida y nadie logra encontrar una explicación coherente. Lo que llama la atención es que los datos que brinda son datos completamente comprobables, como lo de la muñeca o cosas que fue tirando, lo de los embarazos que perdió, son cosas que le sucedieron y que se puede chequear y sí coinciden con la vida real. Y bueno, algunos comentarios de gente que comentó este hilo de tweet dice: te entiendo porque con mi hermana más chica, hoy de 8 años, nos pasó lo mismo. Nos detallaba su vida, nos contó que vivía con sus abuelos porque su mamá y su papá no la quisieron, que en esa vida era varón, que trabajaba y tenía una moto, que su abuelo lo retó una vez que se cayó. Esto fue hace aproximadamente 4 años. Nos dio hasta nombres. Dijo que vivía con un hermano, o era una mujer, no recuerdo. Da escalofríos. Lamentablemente ya no hablo más del tema, pero algún día le iba a preguntar a ver si se acuerda de algo. Hoy tiene una excelente memoria. Puede que sí, puede que no. A medida que crecen olvidan todo. Ojalá sí se acuerde. Me intriga saber cómo saben lo que la primita le decía a su terapeuta, Onda. Según tengo entendido, tanto psicólogos, terapeutas, analistas, psiquiatras, todo ese conjunto de profesionales trabajan con sus pacientes, pero no pueden revelar lo que dicen en la consulta. Ese dato es cierto, pero si hay algún terapeuta, algún psicólogo acá, creo que tratándose de
menores de edad, tan chicos como en este caso una nena de 6 años, es legal que el terapeuta le brinde estos datos a la madre o al mayor a cargo, porque esto sucede, no pueden brindar datos cuando son mayores de edad, tienen un secreto profesional que no lo pueden transmitir. Pero cuando son menores de edad y están a cargo de un tutor, de un padre o quien sea, sí pueden brindar estos datos a esta persona porque obviamente son menores, entonces no son completamente responsables de su vida y es responsabilidad del profesional en este caso hablar con los padres y contarles lo que dijo. Bueno, en fin, hay muchas respuestas. Hay gente que pone inventar, hay gente que dice muchas imprecisiones históricas, pero no soy quien para cuestionar. A mí personalmente, si me preguntan a mí qué pienso sobre este caso, para mí es falso. Para mí es un invento de esta chica, esto no es real. Pero bueno, cada uno con su opinión. Ustedes saben que soy una persona muy escéptica y no creo en nada prácticamente. Así que quisiera leer su opinión aquí debajo. ¿Qué piensan? ¿Que es real? ¿Que es falso? ¿Creen en la reencarnación? ¿Piensan que esto sucede en la vida real? ¿Que puede a veces una persona mantener recuerdos de una vida anterior? A mí me parece que no, que es completamente improbable, si no todos seríamos como reencarnaciones de gente que vino antes y es como que habría un número limitado de personas y no, y nosotros cada vez la humanidad cada vez está en expansión, no es un número, siempre el mismo número de personas, por lo cual matemáticamente no me cerraría que cada uno de nosotros fuera la reencarnación de alguien. No me cierra, en números no me cierra. Pero bueno, esa es mi conclusión sobre este caso. Quiero leer su conclusión sobre esto. Díganme qué les pareció. Dejen like, compartan este video si les gustó. Y los invito a seguir viendo cualquiera de estos videos que aparecen a mi alrededor. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos en el próximo video.